Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por este día y por cada uno de ustedes que están ahí obedientes, juiciosos, pendientes de lo que Dios nos quiere hablar, de lo que nos quiere decir o recordar. Sus palabras siempre nos edifica en todo, nos exhorta, nos reprende, pero también nos edifica. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el Salmo 120. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios, como siempre, por estar obrando en nuestras vidas. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu sabiduría para poder entender y aplicar correctamente lo que nos quieres hablar. Y que esta palabra que escuchemos hoy caiga en buena tierra y de mucho fruto, sea rema en nuestras vidas, se vuelva viva en nosotros, que seamos oidores, pero también hacedores de tu preciosa palabra. Así que callamos toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias, mi Señor Jesucristo, por usarme como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es angustia. No sé cuántos de los que nos están viendo, los que están acá, en algún momento de sus vidas han estado en angustia. Y la angustia viene a una persona por un problema o problemas que persisten, que pasa el tiempo y no hay solución ni respuesta a ese problema. Y entonces viene la angustia, o sea, un desespero, una impotencia por no poder resolver eso o porque no se ve que se resuelva, que no hay solución ni respuesta a ese problema. Entonces viene esa angustia a nuestras vidas, ese desespero. Y uno de los que se va a aprovechar en esos momentos de angustia es el enemigo, es Satanás, el cual va a atacar con incredulidad, va a poner pensamientos negativos en la persona o pensamientos de fracaso, de derrota, porque no ve que se solucionan nada. Esos problemas que provocan esa angustia pueden ser un dictamen médico negativo, una enfermedad, pero también una de las cosas que más produce angustia es las deudas, que no se pueden pagar y que pasa el tiempo y ya lo están llamando y molestando y diciendo y diciendo. Y la persona, no puedo, ¿será que la otra semana? ¿Será que el otro mes? ¿Será que...? Y puede llegar hasta jurídico y en fin, cuántas cosas pueden pasar, ¿no? Y la angustia de no poder pagar, ¿no? Es fuerte. O la angustia de un dictamen médico negativo que me hace poder perder la fe, que hace que la persona pueda perder la fe o bajar en la fe, más bien, y empezar a tener pensamientos negativos. La angustia, eso es lo que produce. El enemigo se aprovecha y empieza a atacar la mente con cizaña, haciéndole decir a la persona, Dios no te escucha, Dios no te oye, Dios no está contigo. ¿Por qué te está pasando eso si Dios es real? Si Dios existe, ¿por qué estás en este problema? ¿Por qué todavía no hay solución? Si la Biblia dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ese ataque del mal es para provocarnos angustia. Tal vez al principio no estamos en angustia, pero cuando viene ese ataque, esa incredulidad, eso sí que produce angustia. Y la manera en que se produce ese negativismo, esa ya casi derrota, fracaso. No, esto ya no se puede solucionar, no, esto ya, aquí nos tocó, quién sabe qué hacer. Y empiezan a haber también palabras negativas, palabras malas, palabras de maldición. Y también empieza a producirse mal genio.
en la persona. Y un afán por querer resolver eso de cualquier manera. O sea, no importa la manera, pero tengo que resolver esto. No importa si se desobedece a Dios, no importa si se pasa por encima de los mandamientos de Dios. Yo tengo que resolver esto, ¿cierto? Y en angustia, una persona puede tomar acciones de afán y acciones de erráticas. Empieza un afán y unas acciones erráticas en las cuales producen es que el problema se agrave más. En vez de mejorarlo, en vez de que se vea solución, lo que se ve es que se empeora el problema. Y entonces cada vez que el afán viene y la angustia, el afán y las acciones erráticas por el afán, se empeora todavía más la angustia. Porque no se ven resultados sino empeoramiento en el problema o en los problemas. Entonces, hasta que las personas como que entienden, oiga, pero ¿verdad que tengo un Dios grande y poderoso, no? Como que reacciona y en medio de la angustia dice, oiga, el único que me puede solucionar esto es Dios. El único, realmente el único que puede hacerlo es Dios. Una persona capaz de todo, que no le quede difícil nada ni imposible. ¿Quién? Dios. Amén. Que no me rechace. Que no me cuestione, sino que me entienda en ese momento lo que me está pasando. Porque una persona en angustia puede llegar a hacer oraciones a Dios, pero de reclamo, bravo, diciéndole a Dios, ¿por qué lo permite eso? ¿Por qué estás haciendo esto, Señor? Reclamándole a Dios, en lugar de clamarle a Dios. Por eso dice a Jehová, clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Y aquí vamos a ver cómo debemos hacer en esos momentos para que Dios me responda, para que vea una pronta respuesta de Dios, para que vea soluciones eficaces a esos problemas en los cuales la persona se metió, tal vez en desobediencia, pero que necesitamos que se me resuelva. Y muchas veces la angustia hace que uno quiera que se me resuelva el problema y no en cómo estoy y qué fue lo que lo provocó. Si fue un pecado mío, si fue un pecado de la persona la que provocó ese problema, o qué pasó ahí, ¿cierto? Si no quiero que se me solucione y punto. Y ahí ya va por mal camino. La angustia hace que la persona quiera es que se solucione ya ese problema, esa enfermedad, esas deudas, ya que me llegue plata. Entonces la persona lo que hace es ir a buscar a otras personas cercanas, amigos, parientes, que le ayuden. Y su clamor no va hacia Dios, sino va es hacia los conocidos. Y empieza en su angustia, ayúdeme, por favor. Mire, es que tengo que pagar esto y esto. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué? Paso por la vergüenza, paso por la pena, por favor. Y hay personas que se humillan es ante los demás. Y se olvidan del Todopoderoso. Se olvidan de Dios. Porque no comprenden, o tal vez no creen, su fe está, pero creen que de pronto Dios no los puede ayudar. O ya le clamó, ya le pidió a Dios y no vio respuestas rápidas. Entonces se desespera y empieza. O a pedir fiado, irse a un angiotista que le preste plata.
Alguien que me dé, alguien que me preste. Pago los intereses que sean. Eso es angustia. Acciones erráticas, de afán, que lo que producen es empeorar todo. Y que si una persona no ayuda, a las personas que les pide a Dios no le pueden ayudar, se enfurecen. Son unos falsos, faltos de amor, inmisericordes. ¿Sí o no? Y hasta empieza a tomar, a tomar acciones de agresividad hacia otros, a decir cosas contra otros porque no le pudieron solucionar el problema de él. Y le echa la culpa que a todo el ser humano, todos los demás son unos falsos, faltones. Dios dice, tranquilo, cálmate, porque estás en angustia. Mire esa angustia lo que te está haciendo decir y hacer. El enemigo está aprovechando para que te humilles ante los demás y después de que te humillas los insultes. Es más, hasta les exige, usted me tiene que ayudar. Eso es angustia. Eso es una persona en angustia. Y si no ve solución todavía por ningún lado, es capaz de ir hasta los brujos a que le hagan algo. En su angustia se bloquea y es capaz de ir a hacer cosas que prohíbe Dios y que en lugar de solucionar le van a empeorar todo. Un cristiano yendo a la brujería, yendo a un brujo a que le diga, a un parapsicólogo. ¿Ven? Y entonces, ¿qué sucede? Que la angustia es la que provocó todas esas acciones erráticas. Porque tal vez la persona no comprende a quién Dios le va a responder. La primero que vamos a entender lo que nos dice también en el Salmo 34, Salmo 34. Vamos a leer del 15 hasta el 18. Mire lo que nos dice la palabra. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para acordar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí hay muchas claves para buscar a Dios y saberlo hacer, porque muchas veces no se sabe hacer. O ni siquiera se busca a Dios de una manera, o no se busca a Dios, no, sino a los demás. Es al ser humano, es la tendencia a mirar primero al hombre y no alzar los ojos al cielo, a Dios, y buscar a Dios. Amén. Y aquí Dios dice claramente, los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. A su clamor. Amén. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal, o sea, la iniquidad de mal. Y aquí es donde vamos a entender. Dios escucha a quienes justos, está atento su oído y está viendo todo lo que hacemos. Los ojos de Jehová están sobre ellos. Diga, sobre mí. ¿Quiénes somos los justos? Los justos somos los que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que ese sacrificio nos justificó gratuitamente. Por gracia hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de nuestras maldades y hemos sido justificados gratuitamente. Lo que merecían nuestras malas acciones, nuestra conducta pecaminosa, el Señor Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario por mi fe en Él y un arrepentimiento genuino. Tiene que haber arrepentimiento. Mi fe puesta en Jesucristo, esa fe
me lleva a un arrepentimiento de las malas acciones y que por esas acciones pecaminosas me han venido estos problemas en los cuales no puedo salir. La persona no puede salir. Y entonces ahí es donde viene Dios, dice que Él está atento al clamor de los justos. Justos. Y en el libro de Romanos 3, del 21 hasta el 26, miren lo que nos dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén y amén. Diga, ahora yo soy justo gracias a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que estoy justificado gratuitamente por el sacrificio de Jesucristo. Que creí en Él. Por mi fe en Jesucristo he sido justificado. He entrado en la justicia de Dios. El pago que merecían mis acciones lo llevó Jesucristo. Y cuando los que creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón, empieza un proceso de arrepentimiento. Porque empezamos a comprender que el impío, que al pecador, Dios lo resiste, está es contra de él. Por eso vemos personas que dicen, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me responde. Y él dice, porque tú vas a exigirle a Dios que te dé, pero no te das cuenta que son tus pecados los que te han traído esos problemas. Y que lo que primero debes hacer es arrepentirte de esas malas acciones para que Dios te escuche. Amén. Por eso en Isaías 59, versículos 1 y 2, nos dice así: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, como algunos tal vez crean, pero no es así. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Digan, ¿qué es lo que hace que Dios no me quiera oír? ¿Qué es lo que hace? Diga, el pecado. Y una de las estrategias de Satanás es hacer que la persona peque y que crea que no está pecando. Y que lo que está haciendo está bien. O sea, qué engaño. Y que cuando clame a Dios, pues no vea respuestas. Algunos hasta claman a sus ídolos. Entonces van a buscar a una estatua, a pedirle, sea de un animal o de un hombre o una mujer, y le piden, le ponen velitas, le hacen sacrificios, se arrodillan y le piden esa. Porque yo tengo mi fe puesta en... No es Él, esa estatua no hace nada. El que hace es Dios. Y esa es una acción pecaminosa. Pero Dios a veces tiene misericordia, porque la persona también en oración allá solo clamó a Dios, pero también le clamó a una estatua, pero Dios le respondió. Dice, ay, fue esa estatua la que me respondió. Yo, no fue eso, fue Dios. Y por eso Dios a veces se enoja a causa de la infidelidad de la gente, del pecado que hacen, de las maldades que hacen, en las que andan y lo único que quieren es que se me resuelva el problema, pero no cambiar su vida pecaminosa. Y entonces ahí es donde el problema se agrava y permanece y permanece. Y la persona, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y hasta que Dios,
le muestra hasta cuando entiendas que lo primero que debes hacer es arrepentirte. Pedir perdón para que la sangre de Cristo nos limpie y nos justifique. Amén. Y así Dios oiga. Amén. Y cuando Dios oye, nos responde. A Jehová clamé en mi angustia y Él me respondió. ¿Pero a quiénes? A los justos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias, de todas sus angustias. A los que hemos creído en Jesucristo, a los que le pedimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos nuestra fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. Amén. Y en el libro también de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, del 1 al 4, también nos dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está claro, ¿no? Aquí en donde nos dice, no piden, y si piden, piden mal. Señora, apóyame, guíame, aparéjame para que, dice la persona, para que se divorcie. Sáname para poder seguir tomando, fumando, rumbeando. O sea, son peticiones inadecuadas, incorrectas. Para gastar en sus deleites. Lo único que quieren es en sus deleites. Quiero esto, necesito esto. Tienen de todo, pero me gustó, yo tengo que tenerlo como sea. Así no importa si tenga que pasar la tarjeta de crédito y endeudarse. Y más, ni siquiera piensen que tiene que pagar, sino que tengo que conseguir eso. Entonces se lo pido a Dios y voy y lo consigo. Pero Dios nunca le respondió sí o no. Sencillamente va y lo hace. Punto. Y entonces dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque combatís en vuestro cuerpo, en tu cuerpo, en tu alma. Tenéis esa envidia, celos, porque este tiene, el otro no tiene, y si yo quiero eso lo que él tiene, y porque él tiene más que yo, y pide, pero es por envidia. Pide a Dios, pero porque quiere tener lo que el otro tiene, hasta más que el otro tiene. Se deja llevar más por la corriente de este mundo. Y empieza a gastarse todo, no le importa gastarse todo, pero ahí hay plata, gastemos. Y él dice, ay, Dios mío. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y si pedís, pides mal para gastar en vuestros deleites. Te dice, hijo mío, cuando tú comprendas, cuando vengas a mí a pedirme, y vas y lo haces sin una respuesta, es porque estás queriendo que yo te dé, y punto. No estás pidiendo mi voluntad, no estás pidiendo si es la voluntad de Dios o no, si es tiempo para hacerlo o no. No, sencillamente lo quiero hacer y punto. Y dice que el necio disipa todo lo que tiene, o sea, se gasta todo. Me llegó $1 millón, el millón se lo gasta. Pero no me endeudé, pero se gastó todo, eso es necedad. Hay que pensar en pagar primero las obligaciones
financieras. Amén. Cuando una persona casi no tiene obligaciones financieras, si no son otros los que, pues no le importa casi nada. Pero cuando la persona es consciente de todo lo que hay que pagar primero, entonces está también consciente de que cómo pedir a Dios, ¿cierto? Y no dejarse llevar por los deleites, por los placeres, por lo que el mundo ofrece, sino más bien con cordura, con sabiduría, empieza a mirar todo. Y en vez de la angustia de querer conseguir eso, que es que lo tengo que conseguir, porque hasta algunos se angustian por conseguir algo, teniendo un montón y quiero eso. Y si no lo consigo, y si no le dan, entonces son unos tacaños, son unos humillativos porque no me dan lo que yo quiero. Y yo, no. Aquí Dios dice, ven hijo, yo resisto a los soberbios y doy gracia a los humildes. Cuando tú entiendas bien las cosas, que lo que primero tienes que acercarte a Dios es con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, porque Dios no desprecia un corazón quebrantado y un corazón contrito. ¿Cuánto lo creemos? Pero un corazón soberbio, altivo, que renegando, vaya, mire Señor, mira, en lo cual debemos es humillarnos ante la poderosa mano de Dios y reconocer, por causa de desobediencia, de orgullo, altivez en mi vida, me ha pasado esto. Perdóname, Señor. Amén. Arrepentimiento. El verdadero clamor proviene de un corazón quebrantado. El verdadero clamor proviene de un corazón contrito y humillado ante Dios. Ese es un genuino clamor, en el cual Dios responde rápido. ¿Cuánto lo creemos? Diga, Él responde rápido. Diga, Dios me responde rápido. Me tardaré en responderte, dice el Señor, cuando a mí clamas, porque lo estás haciendo adecuadamente. Primero, con ese corazón así, contrito, quebrantado, humillado ante Dios. Entendiendo que no le está exigiendo a Dios, sino que le está pidiendo es que lo salve. Ayúdame, sálvame, Señor. Perdona mis errores, mi falta, pero por favor, sálvame. Yo voy a corregir esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Está claro ahí, ¿cierto? Lo que nos dice Dios. Pero, entonces es así el proceso. No es solo decir, pida y ya. No. Porque si piden mal. Tiene que ser primero con arrepentimiento. En el libro de Proverbios 28:13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que el que los confiesa y se aparta, no que los confiesa y para que Dios me solucione el problema y después vuelvo y sigo en el mismo pecado. No, eso no es un arrepentimiento genuino, sino el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Perdón, misericordia y solución al problema. Respuestas claras, contundentes de Dios. Aunque el enemigo a veces mete la cucharada y responde a las personas con señales falsas, milagros falsos. Le hace creer que fue Dios, pero no fue Dios, fue el enemigo. Y con eso que él soluciona, lo que hace es meter más maldad
y empeorar la cosa con el tiempo. Una aparente solución, pero que no fue solución porque con el tiempo eso va a ser peor. Lo sanó de una cosa, pero le metió algo peor. Lo sacó de esta deuda, pero se metió en otra más grande. Eso no son soluciones. Son soluciones aparentes, rápidas, pero que no son las de Dios. Las de Dios vienen es cuando clamo en mi angustia. Entiendo que a Dios no debo ir con altanería. Cuando entiendo que soy yo el que fallé, que yo no soy perfecto y que tampoco me voy a excusar, no soy perfecto, entonces voy a seguir cometiendo errores. No, sino que voy a decirle, Señor, ayúdame a no fallar más. Perdóname, Señor, por lo que hice, por este problema en el que me metí. Me afané, me hice mal, pequé, fallé. Perdóname, Señor, y sálvame, por favor. ¿Qué pasa ahí? Y Dios dice, si me buscaren y oraren y se apartaren de esos malos caminos, yo oiré. Entonces, ¿qué pasa? La sangre de Cristo me justifica, me limpia y me justifica. Y Dios dice, yo no veo iniquidad en ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio por ti. No veo iniquidad en ti porque te arrepentiste. Y Jesucristo pagó el precio por ti. Así que no va a venir castigo sobre ti, sino va a venir es solución. Va a venir es salvación a eso que está pasando. ¿Cuánto lo creemos? Eso se llama a Dios, a eso Dios llama misericordia. Amor. Amén. Dios no va a alcahuetear el pecado. ¿Cierto? No lo va a hacer. Señor, dame para poderle regalar a mi mamá, a mi papá, una botella de whisky. Que es que a Dios les gusta el whisky y voy a regalarles whisky y cigarrillos. Por favor, ¿me provees para darles? Para honrarlos. ¿Es una petición correcta? Que el que le va a proveer, ¿quién es? El diablo. ¿Cómo yo voy a proveer a otros para que se destruyan? Yo voy a ser cómplice de la destrucción de esa persona con lo que le estoy dando. Pero cuando yo tengo a Cristo, entiendo que no debo hacer eso, que no voy a contribuir para que alguien se destruya, porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Porque el amor de Dios ahora está en mí, Jesucristo está en mí. Y entonces lo que hago es no dar eso, sino dar cosas que edifican. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y nos volvemos cada vez más sabios. Es un proceso en el que cada vez tomamos decisiones más sabias y se ven los resultados con el tiempo. Amén. Entonces aquí Dios dice, si tú te arrepientes de corazón, se tiene que ver que fue de corazón. Entonces, en el libro de Mateo 3:8, nos dice así la palabra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que yo pedí perdón y nunca, jamás volveré a hacerlo. No. Y aunque estamos en Cristo, puede que una persona pueda fallar, pecar. Sí, pero no practica ya el pecado. Quiere decir es que falló, pero se arrepintió, pidió perdón y nunca más lo volvió a hacer. Amén. Como el rey David, falló, pero pidió perdón, se apartó y nunca más lo volvió a hacer. Hasta Dios dice, nada como mi siervo David, que es conforme a mi corazón. Dice, pero si miren, Dios no viste todo lo que hizo David. ¿Por qué dices eso de él? Porque
yo lo perdoné, borré sus rebeliones y es como si no hubiera hecho nada. Porque veo su arrepentimiento genuino. Porque yo no desprecio un corazón quebrantado y humillado, contrito ante Dios. Amén. No lo desprecio. Jamás. Respondo. Pero yo siempre le digo a las personas, por favor, no vayan a Dios con soberbia. No vayas así. Él te escucha, pero no vas a ver casi respuestas. Más bien ve a Dios, sí, con sinceridad. Pero dile, Señor, ayúdame. Quítame esta soberbia. Ayúdame a pedirte bien. Porque estoy en angustia. Estoy desesperado. Amén. Yo he estado muchas veces en angustia. Y yo entiendo cómo hay que pedirles a Dios. Amén. Es así. Humilladito. La cabecita abajo. Suplicándole a Dios que me responda, que me salve y que me perdone. Amén. No es más. Parece fácil, ¿no? Y lo es cuando dejamos obrar a Cristo en nuestros corazones. Cuando Jesucristo entra, ese obrar de quebrantamiento y de arrepentimiento empieza en nosotros. El mismo Espíritu de Dios viene y nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu de Dios es el que produce en nosotros ese arrepentimiento. Y viene una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Amén. No es la tristeza del mundo que produce muerte, sino es la tristeza que es según Dios. Que el Espíritu de Dios me quebranta. Para que vea, entienda que lo que estoy haciendo está mal. Y que ese problema va a seguir si yo no me arrepiento. Por eso el Señor Jesucristo cuando sanaba a alguien le decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Amén. Entonces sencillamente es arrepentirme, cambiar y ver las respuestas de Dios. Ver la solución. La angustia se quita, viene paz, viene fe y confianza en Dios. Porque se me olvidaba que Dios es el Todopoderoso. Ahora cuando nos acordamos, Dios es el Todopoderoso, es el único que me puede salvar. Y yo allá humillándome ante los demás, qué vergüenza. Hay personas que se van, bueno, no sé, algunos tal vez ni se sienten vergüenza. Feo, tener uno que irse a rogarle allá a los demás. Qué bonito es más bien rogarle al dueño del oro y la plata, al dueño de todo lo que vemos y no vemos. Amén, a Dios. Él es el dueño de todo. Voy a ir a Él. No me voy a ir por las ramas. Voy a ir al dueño de todo. Y le voy a decir en mi angustia lo que me está pasando. Y le voy a clamar que me salve. Pero si en esa angustia Dios dice, es que eres tú el que está cometiendo maldad, eres tú el que tienes que pedirle perdón a tal porque le has hecho mal a tal. Ay, Señor. Estás odiando a tal, estás resentido con él. Uy. Por afán, por querer conseguir las cosas, te has metido en deudas, han pasado la tarjeta y mire todas las deudas que tiene y no puedes salir de ella. Y quieres que otros te las paguen y vas a clamarle al hombre y les vas a exigir a los demás que te paguen en tus líos en el que tú te metiste. Ahora comprendes, hijo, lo mal que estás actuando. Hasta que se arrepiente y diga, he sido un mal administrador. La persona empieza a decir, administre mal, perdona. Esa deuda es por culpa mía, mi culpa. No me va a condenar tampoco, no voy a dejar que el diablo me condene, pero sí me voy a arrepentir. Dios me perdona, me limpia y me aparto de eso. Se ven frutos dignos de arrepentimiento. Se ve el cambio, no solo por un día, 2 días, una semana, un mes, sino de aquí en adelante. Lo que yo fui antes y ahora lo que soy ahora. Que era un borracho, tomador, mentiroso, vulgar, dicho que no tenía.
pero fui, ya no. Y desde que yo me convertí, nunca he vuelto allá. Porque fue un arrepentimiento, ¿qué? Genuino, con frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el Señor dice, no le creas tampoco a todos esos que vienen aquí a hablar de parte mía, que predican mi palabra, esos falsos profetas, pastores, maestros, que por sus frutos tú los vas a conocer. Amén. Esos que vuelven atrás. Dije, estoy que vuelvo otra vez al mundo, estoy que me voy para el mundo, es que estoy aquí. Y predicando la palabra. Congréguese, pero él no se congrega. No mienta, pero él miente. No cometa adulterio y está en adulterio. No se endeude y él no ha pagado lo que debe. ¿Ve? Entonces dice, ¿qué estás haciendo? Amén. Necesitas dar frutos dignos de arrepentimiento. Que las personas que te conocieron digan, de cambio. Al principio le dicen uno que se enloqueció y que le lavaron el cerebro y que lo perdimos. Así me dijeron los amigos, lo perdimos. Pero después con el tiempo, qué cambio el de Orlando, qué cambio el de... Nunca más volvió a tomar. Y ellos pensaban, aquí a un mes, en 2 meses, 3 meses, yo lo voy otra vez tomando. 32 años llevo. Y Dios me restauró. Ve su poder en mí. Por un genuino arrepentimiento. Porque puse mi fe en Jesucristo y tuve ese proceso. El Espíritu de Dios me quebrantó mi corazón y me hizo ver la realidad del pecado, lo que trae el pecado. Lo que me venía en el futuro si seguía así. Amén. Y por eso Dios me dio un hogar hermoso, con una esposa hermosa, unos hijos maravillosos. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Alcancé misericordia, perdón de Dios. Amén. Y si yo llegase a volver atrás, anulamos eso, nunca más eso va a pasar. Porque yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Está puesta nuestro Jesucristo para salvación. Por eso vamos firmes con Cristo. Vamos firmes con Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere hablarte a través mío hoy. Y decirte, se tienen que ver esos frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que ver que Jesucristo realmente está en ti. Que es el Espíritu de Dios obrando en ti. Amén. Se tiene que ver. No sé qué pecados tenga la persona. No sé, solo Dios sabe y tú. Y si no has podido salir es porque no hay un quebrantamiento genuino en tu corazón. Dile, Señor, quebranta mi corazón. Quebranta, Espíritu de Dios. Hazme ver el pecado. No quiero seguir pecando más. Y Dios lo hará. Esa es una genuina oración. Amén. Y cuando eso sucede, entonces ahí sí vienen las peticiones correctas, con la dirección del Espíritu Santo, porque estoy en un genuino arrepentimiento y donde yo no estoy queriendo que Dios me dé, pero para seguir saciando mi pecado. No, que me salve, pero para seguir en la misma. No, sino al contrario, ya entendí mis malos caminos, me convertí de ellos, me arrepentí y ahora te pido que me salves. Y empezamos a hacer peticiones conforme a la voluntad de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos va a guiar. Mire, por eso en el libro de 1 de Juan 5, vamos a leer del 14 y 15, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
¿Quiénes? Los que hemos puesto nuestra confianza en Él y pedimos conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y sabemos que Él nos está oyendo, tendremos las peticiones que le hemos hecho. Veremos respuestas, solución a esos problemas. La angustia se va y vemos es victoria en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque pasé el proceso de que Jesucristo vino a mi vida, quebrantó mi corazón, pedí perdón, cambié esos hábitos pecaminosos y se vio ese fruto digno de arrepentimiento en mi vida, empecé a pedir y Dios me empezó a salvar. Apenas uno clama, Dios responde. No tarda en responderse, no tarda en responder, perdón. O sea, me dice, tranquilo, hijo, yo ya te escuché. Desde el momento en que dispusiste tu corazón, yo empecé a actuar a tu favor. Solo que no estás viendo, pero hijo, ya estoy actuando a tu favor y pronto verás lo que estoy haciendo por ti. Amén. Pronto lo verás. Tranquilo. Deja la angustia. Cálmate. Porque la incredulidad produce esa angustia también. Pero la fe hace que me calme y espere en el Señor. Diga, yo esperaré en el Señor. Él me salvará. Él me rescatará. Él me librará de estas angustias y de estos problemas. De esto en que estaba pensando que tal vez no había solución. Y ahora estoy viendo que sí la hay en Dios, en Cristo Jesús. Él me salvará de eso que me parecía imposible, porque para Él no hay nada imposible. Y no sabía que Él ya me había escuchado desde el mismo momento que afligí mi corazón, que quebranté mi corazón, que me dispuse mi corazón para Dios. Desde el mismo momento que le clamé humillado ante Él, desde ese instante Dios me escuchó y empezó a obrar a mi favor. Entonces, sabemos a quién Dios oye y a quienes resiste. Así que, si yo quiero que Dios me oiga, tiene que ser a través de Jesucristo, con un arrepentimiento genuino y con humildad ante Dios. Un clamor genuino, un clamor entendiendo que yo me merezco esto, yo soy un hijo de Dios y me merezco todo esto. Sino decir, no, gracias a Jesucristo, es que me merezco todo esto. Es que llene a mi vida, es gracias a Jesucristo. Gracias a su sacrificio, es que puedo tenerlo. Que te pido y lo tengo, es porque Jesucristo me justificó. O si no, no tendría nada de esto. Yo no merezco por mis propias obras nada. Lo merezco es gracias al sacrificio de Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Algunos que se son un hijo de Dios y yo me merezco lo mejor. Y va y se endeuda y se pega unas endeudadas. Y yo digo, ay, cálmame, eso es orgullo. Si te mereces lo mejor, Dios te va a dar lo mejor, pero por Jesucristo. Cuando tú entiendas y te humilles y seas humilde como Jesucristo, vendrán todas esas bendiciones, te alcanzarán, te perseguirán. Amén. Y Dios te salvará de todo. Amén. ¿Por qué? Porque escuchó tu clamor. Porque algunos creían, como leía en Isaías 59, lo bonito que dice el versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es el pecado el que hace división entre. Pero como ya me arrepentí, ya Jesucristo me justificó gratuitamente. Entonces viene como Dios responde. Es más, hasta a veces apenas medio deseamos, ya Dios nos está respondiendo. Qué grande es Dios. Obviamente que también todo es en su tiempo. Y es conforme a su voluntad. Porque yo tengo esa confianza que si pido conforme a su voluntad, Él me oye y me responde. Así que desaparezca la angustia. En ese momento de angustia, busca a Dios y se irá la angustia y verás respuestas
contundentes, poderosas a tu problema. Y te darás cuenta que Dios ya estaba actuando a tu favor. Amén. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta mañana. Gracias, mi Señor, por lo que nos hablas de la angustia. Sabemos que muchas veces nos angustiamos. Viene esa angustia que nos lleva hasta cometer errores, a desesperarnos, a no esperar en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces la angustia nos ha llevado a pecar más. Perdóname, Señor. Hoy te pido con todo mi corazón que quebrantes precisamente mi corazón, porque quiero estar ante ti con un corazón quebrantado, un corazón humillado. Te pido perdón en lo que te he fallado. Concientízame en qué te estoy fallando para arrepentirme y tener frutos dignos de arrepentimiento. Que pedí perdón, me aparté y no volví a hacerlo. Esos frutos dignos de arrepentimiento estén en mí de aquí en adelante, Señor. Y por favor, sálvame. Sálvame de esto que me está pasando. No sé qué sea una enfermedad, sean deudas, sea la destrucción de tu hogar, de tu matrimonio, de tus emociones. Estás que no puedes más, estás con ganas de morirte. Dios te dice, tranquilo hijo, tranquila hija, que yo ya te vi y te escuché. Porque has creído en mí, porque has creído en Jesucristo. Te ha justificado, ahora eres justo ante mí y por eso te escucho y te respondo. Así que repiten conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón para que entres en él. Te recibo. Por favor, Señor Jesucristo, perdóname todo lo que he fallado de pecado y lléname con tu Santo Espíritu. Y sálvame de todos estos problemas que me han venido por mis fallas, por mis pecados. Perdóname, Señor. Y sálvame, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Sálvame, Señor. Restaura mi hogar. Restaura, por favor, mi matrimonio. Pero yo voy a cambiar de verdad. Yo voy a cambiar lo que tengo que cambiar. Y salva mi matrimonio. Salva mis finanzas. Salva mi salud. Señor, restaura todo aquello en lo que estoy mal, Señor. En lo que el diablo ha venido a estorbar y a destruir. Gracias, Señor. Hoy creo en ti. Pongo mi confianza en ti y clamo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Conforme a tu voluntad, clamo, Señor. Gracias, Padre, por escucharme y salvarme. Así que levanten las manos todos y reciban las respuestas de Dios, la salvación de Dios. Él te escuchó y te está respondiendo en este mismo momento. Te está dando victoria. No temas más, no te angusties más, porque te libro de esa angustia y te respondo, ya estoy actuando a tu favor. Verás la victoria ante esa circunstancia. No desmayes, hijo mío, y sigue, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Así que reciban todos la salvación, la victoria de Dios en sus vidas. Cristo Jesús, amén y amén.